noches a todos. Espero que todos estén bien. Como pueden ver, el pastor no está aquí en este momento porque está con los hermanos, con el hermano José Luis Hernández y su familia, ya que el hermano que falleció yo no lo llegué a conocer, entonces realmente no lo conocí, pero el pastor está con ellos en este momento. Entonces me pidió que yo pudiera predicar en esta noche. Entonces voy a pedir que abran sus Biblias, el cita que vimos en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 15. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 15. Ahora, últimamente me ha ponido más atención a sermones un poco, siempre que las últimas veces que he predicado, le he preguntado a Víctor cómo está el sermón, cómo está la predicación. Y siempre me dice que está bien, pero está muy básico. Y la verdad, lo hice con ese propósito porque algo que siempre que he recordado en uno de mis sermones es que siempre es importante recordarnos de lo básico. Porque a veces, especialmente en esta iglesia, con los predicadores que tenemos y con el pastor que tenemos, realmente se enfoca mucho en la teología de la Biblia. Y sacan mucha información de la Biblia, sacan tanta información que a veces es importante regresarnos a lo básico, ya que lo básico normalmente es nuestros fundamentos de nuestra fe. Entonces por eso se me gusta mucho lo básico. Y realmente este sermón es algo muy básico, la verdad es muy práctico. Es una cuestión, una pregunta que cada cristiano realmente llega a hacerse, él mismo. Y básicamente la pregunta es, ¿por qué la vida cristiana es difícil de vivir? Entonces, por lo tanto, el tema de esta noche es la dificultad de la vida cristiana. ¿Por qué es que a muchas personas, a muchos cristianos, se les hace difícil vivir la vida cristiana? Ya que muchas personas ya no quieren seguir haciendo los pecados que hacían antes y quieren vivir una vida cristiana, pero se les hace difícil vivirlo. Y pues es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a estar viendo por qué es que la vida cristiana es difícil de vivir. En primer lugar, tenemos que recordar que la Biblia no dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida va a ser fácil. Jesucristo mismo nunca había dicho eso. De hecho, si en Juan 16, versículo 33, dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces Cristo mismo dijo que con Cristo vamos a tener paz, pero aquí en el mundo vamos a tener aflicción. En otras palabras, nunca nos prometió Cristo que aquí en este mundo vamos a tener una vida completamente de paz. Va a haber aflicciones y vamos a pasar por tiempos de sufrimiento. Por tanto, los apóstoles mismos, esto lo estaba diciendo Cristo a los apóstoles. Y si recordamos las vidas de los apóstoles, realmente no tuvieron casi paz en sus vidas. Siempre fueron perseguidos por sus enemigos, tanto los apóstoles y los cristianos. Entonces realmente nunca han tenido esa vida de paz, podría decir. Entonces Jesucristo mismo nunca nos prometió que nuestras vidas como cristianos iban a ser llenos de paz. Pero en el mismo versículo vemos que también nos dice que aunque ahorita vamos a pasar por tribulaciones, pero Cristo va a venir. Cristo lo dijo para que nosotros tengamos paz dentro de nosotros. Como había dicho, a veces las tribulaciones nos hacen caer por causa de la presión que esos sufrimientos nos llegan. A veces, especialmente, a veces nos frustramos y a veces el enojo nos gana y comenzamos a enojarnos con las personas alrededor de nosotros. Por eso, a veces por la presión que esas aflicciones y sufrimientos que en nuestras vidas llegan, eso los abre. Pero no solamente es cuando pasan tribulaciones, sino que hay varias razones por qué se nos hace difícil vivir la vida cristiana. Y vamos a ver algunas razones. Pero antes de eso vamos a orar. Te pido, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que te damos gracias por este día, damos gracias por los hermanos que estamos aquí. Doy gracias por la palabra que nos vas a dar y te pido que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo para poder entenderlo y poder practicarlo en nuestras vidas. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, antes de comenzar, tenemos que entender una cosa. Una de las razones más grandes por qué es difícil de vivir la vida cristiana es porque ahora sí, el cristiano, la persona que recibe a Cristo, tiene dos naturalezas dentro de él.
Tiene la vieja naturaleza y tiene la nueva naturaleza. Y ese es el principal por qué la vida cristiana es difícil de vivir, porque estos dos siempre se están peleando el uno con el otro. Por eso vamos a ver, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo teneral en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a leer hasta el versículo 9. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. En este versículo vemos una lista de pecados que provocan la ira de Dios. Si ponemos atención en esta lista, podemos ver que cada hombre, cuando no ha recibido a Cristo, tienen estas características. Esas son las características que el hombre tiene cuando no es cristiano, cuando no es salvo, cuando no ha recibido a Cristo. Esas son las características que Él siempre va a mostrar. Va a mostrar fornicación, ya que hoy en día se puede ver claramente que muchas personas están abiertos en ese asunto. Obviamente tienen impureza, tienen pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Entonces, esas son las características que el hombre tiene por naturaleza. Desde el momento que Adán pecó en el huerto de Edén, llegaron esas características del hombre y ha seguido. Ya nacemos, o el hombre más bien ya nace por naturaleza pecador. Aun cuando uno recibe a Cristo en su corazón, no todas esas características se van. Algunos aún se quedan. De hecho, la mayoría de esas características se quedan en el hombre, porque aún estamos viviendo en la vieja naturaleza. Muchos piensan que el hombre está perdido porque no ha escuchado el Evangelio, pero no es así, sino que el hombre está perdido porque no quiere dejar esos pecados. Es una de las cosas por qué los cristianos dicen que tienen una dificultad de vivir la vida cristiana, porque realmente no han querido dejar algunas cosas o esas características de sus vidas. A muchas personas aún tienen deseos de fornicación. Algunos cristianos aún tienen o les cuesta realmente tener esa impureza, pasiones desordenadas. Son características. A mí me gusta describirlo de manera de hábitos. Por ejemplo, la manera que uno crece en la casa comienza a tener hábitos en cómo vive su vida. Entonces es muy difícil realmente cambiar esos hábitos de repente. Por eso digo que muchos cristianos aún tienen esos deseos o esas características que el cristiano no debería de tener. Es porque simplemente tú has vivido toda su vida teniendo todas esas características, entonces no es tan fácil cambiarlos. Se dice que un hábito se cambia o se puede cambiar, dura 2 semanas para hacerlo. Entonces imagínense, si una persona que recibe a Cristo a los 50 años ha vivido como pecador. Entonces para cambiar todos esos hábitos, no va a ser fácil, se la va a hacer difícil. Entonces, por eso es muy difícil que los pecados o muchas personas o muchos cristianos se les hace difícil cambiar esas costumbres o estos hábitos. Y eso también lo podemos decir cuando las personas no quieren cambiar o dejar esas características. Eso se dice, o podemos decirlo, que están esclavizados al pecado. De hecho, el domingo le estaba hablando con la familia, con el hermano Félix, con quien estamos trabajando, le estaba explicando eso, que cuando una persona es esclava del pecado, es porque quiere seguir haciendo el pecado. Le gusta seguir haciendo, aunque la persona quiere irse y parar de hacerlo, regresa fácilmente. Eso es ser esclavizado del pecado. De hecho, si vamos a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, obviamente, cuando la persona no quiere dejar esas características, es porque ya está todavía esclavizado a ese pecado. Y por eso se le hace difícil vivir la vida cristiana. Bien.
Ahora, si vamos, pero va a haber algo maravilloso. Vamos a ver el otro lado, vamos a ver el segundo naturaleza, la cual es el nuevo naturaleza. Si vamos al versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses, dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. En los primeros 5 versículos vimos una lista de pecados. Ahora en estos siguientes vemos como una persona quien recibe a Cristo tiene una nueva naturaleza. Vemos aquí que en Cristo tenemos un nuevo carácter. Es completamente un nuevo carácter. Cuando una persona no ha recibido a Cristo en su corazón, todavía sigue con las características de los versículos del 5. El versículo 5 y el versículo 8. Pero ahora, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, obtiene una nueva naturaleza, la cual da unas nuevas características. La cual obviamente nos dice claramente en el versículo 12, de ser amados, de ser benignos, de ser humildes, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos el uno al otro. Esas son nuevas características. Y como es algo nuevo, se tiene que aprender. Ya son nuevos hábitos que se tienen que aprender en la vida cristiana. A algunas personas les está costando hacer esos cambios en sus vidas todavía. Hay muchos cristianos hoy en día que les está costando. Pero no quiere decir que no son salvos. Simplemente a algunos cristianos les cuesta un poco más que otros. Podemos notar que en estos versículos vemos la lista del fruto del Espíritu Santo. Eso es el fruto que nosotros ya tenemos que mostrar o tener en nuestra nueva vida. Entonces, vemos algo interesante aquí en estos pasajes de la Biblia. Con estos 11 versículos vemos una razón por qué la vida cristiana es difícil de vivir. Los hombres viven en un cuerpo corrupto, pero cuando reciben a Cristo en su corazón, tienen una nueva naturaleza. Entonces, hay dos naturalezas en nuestro cuerpo que nos lleva a reconocer que hay una guerra espiritual. Y eso es por vida, hasta que Cristo venga. Entonces, hasta que Cristo venga, nosotros siempre vamos a tener esos dos naturalezas que están dentro del cristiano, siempre van a tener conflicto el uno al otro. De hecho, si nos vamos a Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, es un versículo muy famoso que nos dice claramente sobre esos dos conflictos de las dos naturalezas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo es uno de los versículos más famosos que nos muestra que hay una guerra espiritual dentro de nosotros. Aquí nos está mostrando que la carne siempre quiere hacer lo que quiere. Exactamente. Es más fácil decir no que sí a veces, ¿no? Cada vez que nosotros queremos hacer algo que nos beneficia a nosotros, es más fácil responder a eso que realmente poder servir en la iglesia. Cuando el cristiano ya no quiere hacer la voluntad de la carne, muchas veces gana la carne. De hecho, muchos cristianos aún no se pueden quitar los malos costumbres que acabamos de ver en Colosenses, la cual es enojo, ira, malicia, impureza, etc. Pero el error que muchos cristianos hacen es que ellos piensan que pueden hacer la voluntad de Dios por sí mismos. En otras palabras, a lo que me estoy refiriendo es que muchas veces uno quiere cambiar su vida, pero quiere hacer básicamente el trabajo de Dios o el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. Un ejemplo es que las personas que dicen yo puedo cambiar, yo puedo hacer el cambio,
yo puedo hacerlo, y yo quiero hacerlo. Ahora se ve como algo muy positivo, realmente, porque quieres el cambio. Pero está algo que lo está imponiendo todavía, la cual es el yo. Ese yo aún pertenece a la vieja naturaleza. Básicamente estás limpiando con un trapo sucio de todos modos. Porque no estás dejando que el Espíritu Santo haga el cambio en sus vidas, sino que tú estás tratando de hacerlo. Es básicamente poner más leña al fuego. Si nosotros seguimos tratando de hacer o cambiar nuestras vidas con nuestros propios esfuerzos, muchas veces, por la mayoría de las veces más bien, vamos a fallar. Necesitamos entender que nosotros, aunque más que tratamos de dominar la vieja naturaleza, no vamos a ganar. De hecho, vamos a perder y nos quedamos aún más avergonzados. No sé si han pasado eso en sus vidas, que a veces tratas de solucionar un problema sin orar, sin platicar con Dios sobre el problema o solución, que a veces lo haces tú mismo, pero no sé, te da como más vergüenza, te da más pena y te quedas más avergonzado por tratar de solucionar tú mismo, sin hablar con Dios sobre el asunto. Cuando yo estaba joven esto me pasaba mucho porque yo no entendía esta parte en mi vida cristiana todavía. Yo pensaba que yo tenía que hacer el cambio, yo pensaba que yo tenía que hacer todo. Y pues realmente no puse atención y no dejaba que Dios hacía esos cambios en mi vida. Entonces cada vez que trataba de solucionar mis problemas, muchas veces salía más avergonzado. Y ya por fin ya pude aprender que dejándolo todo en las manos de Dios es cuando ya puedo seguir adelante y tener esa paz. El yo es parte de la vieja naturaleza. Si usamos la vieja naturaleza para mejorar la vieja naturaleza, sería como poner más leña al fuego. Sería más bien a seguir limpiando la mesa con un trapo sucio. La única manera que podamos debilitar la vieja naturaleza es que domine la nueva naturaleza. Es algo que muchas veces nosotros no buscamos, y eso es de estar llenos del Espíritu Santo. La manera que el cristiano puede estar lleno del Espíritu Santo es leer la Biblia, orar y poner los frutos del Espíritu Santo en práctica. Cuando el cristiano hace todo esto es cuando crece espiritualmente y la nueva naturaleza debilita a la vieja naturaleza. Así como dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 16:12, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, la única manera que nosotros podamos poder debilitar, y digo debilitar, porque la vieja nunca se va a ir de nosotros mientras que estamos aquí en este mundo. Nunca se va a ir esa vieja naturaleza. De hecho, hoy en día aún estamos en un cuerpo corrupto. Entonces, por lo tanto, la vieja naturaleza no se va a ir, pero lo podemos debilitar con la nueva naturaleza. La manera que podemos fortalecer la nueva naturaleza es de leer la Biblia, de estudiarlo, de orar y poner en práctica las instrucciones que Cristo mismo nos da en nuestras vidas. Recuerden, la naturaleza son nuevas características en nuestras vidas. Y Cristo nos da básicamente las instrucciones en cómo vivir en esas nuevas características. Pero ¿cómo lo vamos a poner en práctica si no lo estamos practicando? Si no lo estamos ejerciendo en nuestras vidas. Entonces nunca vamos a poder debilitar la vieja naturaleza de esa manera. Por eso es muy importante, si nosotros queremos parar o debilitar, más bien debilitar la vieja naturaleza, poner la nueva naturaleza en práctica. Así nos va a ser más fácil vivir la vida cristiana. Siempre es orar, leer, estudiar la Biblia y poner el fruto del Espíritu Santo en práctica. Eso es no hay otra manera de poder hacerlo. Si nosotros tratamos de hacerlo nosotros mismos, obviamente vamos a fallar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es difícil de vivir la vida cristiana. La segunda razón es porque no entendemos, o el cristiano realmente no entiende el amor sacrificial de Cristo. Vamos a Mateo 16, 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame.
es algo que la mayoría de los cristianos se les hace difícil de entender. Y por causa de no poder entenderlo, la vida cristiana se les hace difícil. Lo que este versículo quiere decir es que si nosotros queremos debilitar la vieja naturaleza, tenemos que aprender a sacrificar algunas cosas para el Señor. Sacrificar algunas cosas para Cristo. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas cristianas. De hecho, algo que a mi mamá, la verdad, a mi madre le costó un poco entender cuando se tuvo que ver con trabajar en el ministerio. Porque para mi mamá, lo primero para mi mamá siempre ha sido mi hermano y yo. Siempre ha sido así toda su vida. No, mis primeros amores son mis hijos. Así siempre he dicho a mi mamá. Entonces, a mi mamá le costó un poco aprender esto. Si vamos a Mateo capítulo 10, versículos 37, dice, Mateo 10, 37 dice, el que ama al padre o al madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando leí esto a mi mamá la primera vez, ella la verdad dice, ¿cómo puede ser así? No, yo quiero a mis hijos son todo para mí. Y luego tenía que explicar, es que amar, es que tú tienes que seguir al Señor. Eso ya cuando mi hermano ya estábamos grandes. Mi papá estaba en Ensenada, mi hermano estaba en California, yo ya estaba aquí en Guadalajara estudiando. Y pues aún hoy en día me está peleando que hay que ir a visitarla. Pero así siempre ha sido mi mamá. Entonces cuando mostré eso, le tuve que explicar a mi mamá, a veces tienes que sacrificar algunas cosas para Cristo si quieres madurar en la vida cristiana. Hay muchas cosas en el mundo que nos gusta distraernos de hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en el mundo. Muchas cosas que a veces nosotros podemos ver como algo aprovechoso. No sé si lo dije bien, si no mal, como lo dije. Pero tenemos que aprender que a veces al sacrificar ciertos tipos de cosas, vamos a poder crecer en Cristo y vamos a poder madurar y vamos a poder ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere de mí para cumplir su voluntad? Pero no vamos a poder hacer eso si no sacrificamos ciertas cosas en nuestras vidas. Como hemos visto, la mayoría de las veces la vieja naturaleza no nos deja hacer la voluntad de Dios. De hecho, se nos hace más satisfactorio hacer la voluntad de la vieja naturaleza que la nueva. Esto es la gran diferencia para que la nueva naturaleza sea más fácil de vivir. Tenemos que tomar la decisión de sacrificar nuestros deseos y dejar que Cristo sea nuestro deseo. Cristo nos dio el mejor ejemplo en la cruz. Aunque fue la voluntad de Dios que el hombre sea salvo y mandó a su Hijo unigénito para que sea sacrificado, se dice que le costó un brazo. Pero Dios o Cristo lo hizo por amor. El amor de Dios es tan grande que nada lo puede quitar. Así nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Eso no es fácil por causa de la vieja naturaleza. Obviamente la vieja naturaleza quiere seguir haciendo sus deseos. La vieja naturaleza siempre se va a imponer que nosotros hagamos lo espiritual. Siempre. Dios sabe que nos cuesta negarnos. Él sabe que tan difícil es. Dios nos conoce más que nadie en este mundo. Por eso dice en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será contestada. Dios conoce o sabe muy bien que no es fácil vivir la vida cristiana en el mundo mientras que tenemos la vieja naturaleza dentro de nosotros. Él lo entiende completamente. Por eso dice, yo sé que es difícil, pero si necesitan ayuda, pídanmelo. Yo les voy a ayudar. Y es algo que muchos cristianos se les olvida en sus vidas. Cuando llegan aflicciones y sufrimientos, entonces esa presión nos hace olvidar que, pues tengo a un Dios que me puede guiar, me puede sacar de esas aflicciones. Por tanta presión que nos queda en nuestras vidas, se nos olvida eso. Se nos olvida que solamente con practicar con Dios
Dios nos puede ayudar y nos puede sacar de esas aflicciones y esos sufrimientos. Y la razón es por eso, porque no practicamos tener una vida de oración. Si los cristianos ponen en práctica las cosas espirituales, se van a estar acostumbrando a hacerlos y practicándolos en sus vidas, que no se les va a hacer menos difícil olvidarlos. A un ejemplo que me gusta verlo de esta manera es que una persona que es deportista ya comienza a practicar o a entrenar cómo manejar su cuerpo para poder mejorar en ese deporte. Pero aún así, después cuando ya, obviamente en los deportes, a una edad límite que puede hacer cosas, ¿no? Normalmente ya llegando a los 30, en los deportes ya es algo muy viejo que le está costando más. Pero se me hace muy chistoso que si dejas de hacer ese deporte, como de una manera u otra, los músculos tienen esa memoria por el entrenamiento que pasábamos. Y esos músculos, como se les hace difícil de olvidar de hacer ciertas cosas. Cómo mover ciertos músculos para poder moverse para lograr capturar el balón, por ejemplo. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era de los jóvenes, en nuestra iglesia donde crecí nos gustaba mucho jugar voleibol. Nos encantaba. Cada domingo después del culto nos íbamos al parque y jugábamos voleibol. Y muy competitivos éramos todos los hermanos, completamente competitivos. Hay hermanos que pegaban el balón y fuertísimo, ¿no? Wow. Un hermano, la verdad, era chaparrito el hermano y le pegaba el balón fuertísimo. Todos le teníamos miedo a él. Pero aprendí cómo poder jugar voleibol. Ahora ya teniendo los 30 años, ya no puedo reaccionar igual como antes, pero mis músculos aún recuerdan cómo debería de reaccionar por la experiencia que tuve cuando era joven. Porque pues, lo practicaba mucho, lo jugaba mucho. Así es nuestra vida cristiana. Entre más practicamos la nueva naturaleza en nuestras vidas, se nos va a hacer más difícil de olvidar de poner en práctica en nuestras vidas. Obviamente Dios sabe que no podemos hacerlo solo. Obviamente Dios sabe que necesitamos ayuda y ahí está siempre para ayudarnos. Entonces a veces eso cuesta que tenemos que dedicar a ciertas cosas en nuestras vidas. Entonces eso es una manera por qué es difícil de vivir la vida cristiana. La tercera razón es porque no queremos cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a ir a 1 Corintios. Si encuentro. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Okay. 1 Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Ese versículo me llama mucho la atención. Está hablando de la iglesia local, que hay que tener orden en la iglesia local. Entonces, en este punto va la mano con nuestro segundo punto. Muchas veces es difícil vivir la vida cristiana porque muchas veces nosotros como cristianos no queremos dejar nuestras viejas vidas. Es difícil, se nos hace difícil. Como había dicho antes, mucha gente no está perdida porque no ha escuchado el evangelio. Más bien, muchas personas están perdidas porque no quieren cambiar su manera de vivir. ¿Verdad? Es por eso que muchas personas no aceptan el evangelio. Sí, he visto muchas personas saliendo a evangelizar. He visto videos que muchos pastores hacen como van a las universidades y tienen como discusiones con los estudiantes. Les dejan que hagan preguntas y muchos de ellos saben de Dios. Han escuchado el evangelio. Simplemente no quieren cambiar su manera de vivir. Entonces muchas personas están perdidas porque no han escuchado el evangelio, sino más bien están perdidos porque no quieren aceptarlo ni cambiar su manera de vivir. Pero no solamente son los incrédulos que tienen miedo, sino también algunos cristianos tienen miedo de hacer tal cambio. Hay personas en este mundo que nos cuesta hacer cambios en nuestras vidas.
se nos hace un poco como incómodos a cambiar nuestras vidas o cambiar ciertas costumbres, ciertos hábitos. Nos pone un poco incómodos. Por eso hay muchos cristianos que pues básicamente son calientes de bancas. Muchas personas saben que hay algo que pueden ayudar en el ministerio de su iglesia. Ellos pueden dar, un ejemplo, pueden dar clases de jóvenes, pueden ser los maestros de los niños. Obviamente una mujer puede tomar el liderazgo con las mujeres de la iglesia, obviamente lo mismo con los hombres, pueden tomar el liderazgo con los hombres. O sea, hay muchos ministerios en la iglesia, cada iglesia es diferente, por lo tanto cada iglesia tiene ciertos ministerios y hay muchos ministerios que la iglesia puede hacer. He dado este ejemplo antes y un ejemplo que yo ahora hoy en día lo veo algo de importancia es el ministerio de fotografía y de video. Es un ministerio que se puede hacer en una iglesia local. Una persona se puede tomar el tiempo para tomar las fotos de los eventos de la iglesia y tomar videos y poder mostrarlos a la iglesia los eventos que están pasando, ya que no todos los miembros de la iglesia se involucran en esos eventos. Si la persona toma fotos y toma videos y los muestra a su iglesia local, eso puede animar a los miembros que se involucren más en los eventos de las iglesias. Eso es su ministerio. Hay muchos ministerios que una iglesia local puede hacer. El problema es que muchas personas o muchos cristianos tienen miedo de tomar responsabilidades. Muchos cristianos prefieren nomás llegar a la iglesia, sentarse y solamente escuchar la palabra de Dios y regresarse a sus casas. Tristemente, es la realidad, esas personas que solamente vienen y escuchan no van a poder crecer, los van a impedir el crecimiento espiritual. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que pues tomar responsabilidades en la iglesia. Una de las maneras que nosotros podemos obtener sabiduría pues es vivir la vida. Una persona que ciertamente se queda en la casa todo el tiempo, pues obviamente no va a poder cómo manejar o tratar algunos asuntos en la vida, porque siempre está en casa, siempre está encerrado en su cuarto. La sabiduría se obtiene por estar viviendo la vida, por las situaciones que nos pasan en nuestras vidas. Entonces es lo mismo, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que tomar responsabilidades. Y de esa manera se puede llegar a tener orden en la iglesia. Si nosotros queremos que haga orden en nuestras iglesias, tenemos que estar dispuestos a tomar nuestras responsabilidades y usar los dones que Dios nos dio. Y si nosotros no tenemos la responsabilidad de usar los dones, básicamente estamos desobedeciendo a Dios. Si nosotros Dios nos da dones a cada cristiano. Y el cristiano tiene que ejercer esos dones en sus vidas. Y si no lo hacemos, pues básicamente estamos desobedeciendo a Dios. Y si no lo hacemos, un día Dios se nos va a quitar esos dones y va a haber alguien más que toma esa responsabilidad. Y él va a tener la bendición y uno no va a poder crecer espiritualmente. Entonces, esa es otra razón por la cual es difícil de vivir la vida cristiana, porque no quiere cambiar su manera de vivir. Ahora, hay muchas más razones por las cuales es difícil de vivir la vida cristiana y solamente vimos más 3. Hay muchas más razones por las cuales es difícil de vivir la vida cristiana. Pero sí hay una manera de poder facilitar la vida cristiana. Lo que estamos a ver. Colosenses 4:2. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, una de las razones que nosotros podemos facilitar nuestra vida cristiana es estar en oración. Muchos cristianos no saben qué tan poderoso es la oración. Es una de las armas más poderosas que el creyente tiene en su vida cristiana. Y ya hemos visto por qué causa por la carne nosotros llegamos a tomar decisiones con nuestra propia sabiduría y la mayoría de las veces nos hace fracasar si nosotros tomamos decisiones por nuestra propia sabiduría.
Pero si nosotros estamos orando constantemente, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, nos va a hacer caso y vamos a estar creciendo espiritualmente. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, la carne se va debilitando. Un buen ejemplo de alguien que oraba constante es Santiago. A Santiago le dieron el apodo de Santiago Rodillas de Camello, porque él oraba constantemente. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos que estar siempre en rodillas, teniendo callos en las rodillas para tener una vida de oración. No, simplemente tener una vida de oración es tener esa comunicación con Dios diaria. Estar hablando con Él todos los días, 24 horas al día. No sé si se dice de la misma manera en inglés que en español. En inglés decimos 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, eso es lo que está tratando de decir, tener una vida de oración. Estar siempre comunicándonos con Dios, siempre estar hablando con Él. No necesariamente tienes que tener los ojos cerrados o estar agachados, simplemente tener esa comunicación con Él. Como una persona que tiene un mejor amigo en su vida, siempre está hablando con Él. Así tenemos que tener esa vida de oración con Dios. Y vamos a irnos a Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra poderosa alma que tiene el cristiano es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos lleva a conocer quién es Dios. Y nos hace ver que nosotros somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, quien es Cristo. Aquí en Santiago nos está diciendo que tenemos que recibir la palabra implantada. Cuando uno recibe la palabra de Dios y acepta a Cristo, ya tiene la palabra implantada dentro de él. Y como la palabra de Dios ya está dentro de él, es el alma que también nos ayuda para poder debilitar la carne o la vieja naturaleza. El libro de Hebreos nos da una explicación de qué tan poderoso es la palabra de Dios. Dice obviamente que es más filoso que una espada de 2 filos y puede penetrar el alma y el espíritu. Entonces, esa es otra arma poderosa que el cristiano tiene, la cual es la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Es la instrucción de la vida cristiana. Ahí dice todo. Un ejemplo que les puedo dar es que igual el domingo una de las señoras de la familia con quien estamos trabajando tuvo un conflicto dentro de ella que como ella cree en Cristo y ella cree en lo que Dios ha hecho, pues su esposo no. Entonces debería dejar a su esposo. Pues obviamente y le di el cito de 1 Corintios que no debería. Quién sabe, por causa de su testimonio, él puede llegar a ser salvo. Todas las instrucciones para nuestras vidas están en la Biblia, es algo poderoso. Y si nosotros lo estudiamos y lo ponemos en práctica, eso va a ayudarnos a nosotros para debilitar la vieja naturaleza. Por eso nos dice constante en todos los libros del Nuevo Testamento, nos dice, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, estudia la palabra de Dios. Porque eso nos va a hacer crecer espiritualmente y debilitar la vieja naturaleza. Gálatas 6, 7, 9. Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 9, dice: no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En primer punto podemos ver algunas características sobre la nueva naturaleza. Aquí en ese texto vimos que si nosotros queremos mostrar la nueva naturaleza, tenemos que ponerlo en práctica. Porque si nosotros dejamos que la vieja naturaleza siembre sus frutos, va a mostrar que uno no es cristiano. Por eso los cristianos tienen que siempre estar mostrando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas.
Pero la manera que nosotros podemos mostrarlo es por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Recuerden que nosotros no podemos cambiar. Vamos a necesitar ayuda de Dios y la manera que podemos pedir ayuda es por medio de la oración y nos va a mostrarlos en su palabra. Las palabras están hablando de poner en práctica la palabra de Dios, porque eso nos va a mostrar tanto a nosotros que realmente pues, estamos creciendo espiritualmente. Otro ejemplo, me gusta dar ejemplos de deportes porque pues es lo que he hecho mucho. ¿Cómo uno puede saber que está mejorando en el deporte? Pues siguiendo practicando. Cuando yo estaba en la prepa, yo corría para la escuela. Siempre se me olvida el nombre, por eso digo que corría para la escuela. Pero me gusta correr a los 800 metros. Y pues siempre estaba en guerra contra mí mismo, tratando de ganar mi tiempo, cada vez. ¿Y cómo sabía que estaba mejorando? Pues seguí practicando. Cada vez que practicaba podía ver si estaba mejorando o no. Si no mejoraba en una carrera, pues tenía que practicar y poner mi entrenamiento aún más duro. ¿Y cómo voy a saber si mejoré? Pues ya terminando el examen, ¿no? Entonces, así es la vida cristiana. ¿Cómo vamos a poder, si realmente estamos viviendo la vida cristiana y madurando? Pues poniendo la vida en práctica. Si nosotros ponemos la Biblia en práctica, eso nos va a mostrar tanto a nosotros como a los demás que estamos madurando en nuestra vida cristiana. Por eso es muy importante que sigamos practicando el fruto del Espíritu Santo. Y eso va a ayudarnos a debilitar la vida cristiana. Debilitar la vieja naturaleza. Entonces, hay muchas maneras, como había comentado, hay muchas cosas que se nos hace pensar que la vida cristiana es difícil de vivir. Realmente no lo es. Vivir la vida cristiana no debería de ser difícil. Pero por causa de las dos naturalezas que tenemos, obviamente nos cuesta. Porque no hemos entendido realmente el amor sacrificial de Cristo, pues a veces nos hace que no sacrificamos ciertas cosas en nuestras vidas y no podemos entender completamente el amor de Dios. Simplemente porque no queremos dejar ciertos hábitos en nuestras vidas que nos impide crecer espiritualmente. Entonces, por esas razones es que se nos hace que la vida cristiana sea difícil. Si nosotros continuamos de leer la Biblia todos los días, estudiarlo, tener una vida de oración en nuestras vidas y poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, eso va a debilitar la vieja naturaleza y va a hacer que nuestra vida cristiana no sea difícil de vivir. Entonces es importante y los animo que puedan seguir estudiando, leyendo, orando y poner en práctica la palabra de Dios. Y si uno tiene, y tomar responsables en la iglesia también. Créanme que eso va a ser de bendición para ustedes. Eso va a ser bendición para el cristiano, que si toma responsables en la iglesia, va a sentir una gran bendición en su vida. Hay otras maneras que uno puede tener paz en sí. Un primer paso será a ver qué se puede hacer en su iglesia local. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias a Dios por siempre estar allí con nosotros. Tú sabes que nosotros como cristianos tenemos estas dos naturalezas dentro de nosotros y nos cuesta vivir una vida conforme a tu voluntad todo el tiempo. Te pedimos, Dios, que nos puedes ayudar, que nos puedes ayudar a crecer espiritualmente para poder debilitar esta vieja naturaleza. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.